Buenas noches, familia dominicana. Sí, porque hoy estamos haciendo un programa como todos los días para el pueblo dominicano, pero también para otras comunidades latinas que nos ven en nuestro país, pero también en Estados Unidos, Canadá y las islas. Por eso vamos a hablar de un pueblo hermano, porque mucha gente se va a preguntar, pero somos dominicanos y el tema es de una nación de otra nación, pero es una nación hermana y todos estamos muy identificados con la lucha democrática, con la lucha por la vuelta a la democracia que lleva ese pueblo en las calles y en todas partes. Gracias por sintonizar en el día de hoy. Nairobi, Diana desde Canadá. Buenas noches. Sí, decías que estamos muy atentos y muy preocupados y justamente eso es lo que vamos a abordar en la mesa, cuáles son esos escenarios posibles con lo que está pasando actualmente en Venezuela. Y mientras aquí en República Dominicana pasando mil y una cosas que luego más adelante, quizá en los próximos programas estaremos conversando al respecto. Aprovecho ahora para saludar a Diana. Hola, Diana. Hola, 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 ¿qué tal? Y la verdad es que hay tantas cosas que comentar sobre la situación en Venezuela, sobre la posición de Maduro en este momento, sobre el destino de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia y sobre todo del pueblo venezolano, que yo creo que no debemos perder tiempo, pero sí que pongan en sus agendas los dominicanos mañana. Pongan ahí inmediatamente una alarma en el teléfono para las 2:45 ver a Marilady corriendo, porque eso no se lo puede perder nadie. ¿A qué hora es la carrera de Marilady? A las 2:45. ¿A las qué? 2:45 de la tarde. 2:40. Ah, bueno. La tarde. Diana, de la tarde, no Sí, AM. de la tarde, de la PM, tarde. PM, perfecto. Ahí vamos a estar todos, porque a las 2:45 es que hay 6 horas de diferencia, todo es posible. Pero bueno, volviendo a Venezuela, estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando. Se está arreciando, está escalando la represión en Venezuela del gobierno de Maduro. Ya él mismo dijo que han apresado a 2.000 personas y que esta vez no va a haber perdón, habrá tocorón, cosas así, los términos coloquiales que utiliza, pero lo peor de todo es que ya tiene un nombre para la conspiración. Es espérense señores, porque es tan largo y complicado que hasta a él mismo le da trabajo pronunciar. Un golpe de Estado ciberfascista criminal. Así es como ha bautizado la derrota que sufrió el domingo 28 de julio. Adelante con el informe. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio con el 51.95% de los votos y Edmundo González habría quedado en segundo lugar con un 43.18%. Pero a 8 días de las elecciones, el órgano electoral no ha mostrado las actas que avalan ese resultado. En cambio, la oposición ha mostrado las actas de cerca del 80% de las mesas electorales que dan cuenta de un triunfo de González Urrutia por más de 30 puntos. El Washington Post hizo una revisión de las actas suministradas por los testigos de la oposición que dan en total un resultado de 67% para González Urrutia y un 30% para Maduro. Diversos países, como es el caso de Estados Unidos, Perú, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Panamá, ya han reconocido a Edmundo González como el ganador de los comicios, mientras que otros tantos han instado a que se muestren inmediatamente las actas y se respeten los resultados, como es el caso de la Unión Europea y la República Dominicana. Maduro ha llevado el tema al Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y que está conociendo el caso. Pero desde ya suenan las alarmas de que esto podría ser parte de un plan para desconocer los resultados y llamar a nuevas elecciones. Según el propio Maduro, más de 2.000 personas han sido arrestadas en los últimos días, mientras María Corina y Edmundo González, desde la clandestinidad, llaman a los policías y militares a no reprimir al pueblo. Sin duda, la situación en Venezuela se ha deteriorado rápidamente, mientras Maduro se enfrenta a una fuerte presión internacional. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos los posibles escenarios a los que se enfrentan el régimen y el pueblo venezolano.
nuestros invitados en el día de hoy, Nelson Espinal Báez, abogado experto en negociación, mediación y profesor universitario asociado de MIT Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School. Gracias, muy amables por aquellos que me pusieron todo este título en la presentación de Nelson. José Gómez, abogado, analista de data electoral. Rosario Espinal, desde los Estados Unidos por Zoom, aunque tiene el mismo apellido, no es familia de Nelson, Sí, creo yo. primos. Ah, son primos hermanos. Somos primos hermanitos. Ay, me estoy desayunando. O sea que aquí hay que... Un complot. Ya estoy viendo. Estamos trayendo a la familia. Doctora en sociología es Rosario y Nelson, ambos han sido colaboradores a lo largo de los años de este espacio. También es profesora emérita de sociología de la Universidad Temple University, Filadelfia, y politóloga. Y Clever Correa. Clever Correa es jefe de comando, porque la gente va a decir, bueno, están dominicanos hablando de Venezuela, ¿y dónde están los venezolanos? Ya ustedes saben que aquí hicimos un panel el otro día, bueno, al otro día de las elecciones, precisamente el lunes, pero hoy queremos ahondar y dedicarle toda la hora. Y Clever Correa los representa. Es jefe de comando con Venezuela en República Dominicana de Edmundo González y María Corina Machado. Es doctor en gerencia y abogado. Gracias por estar con nosotros. Un panel de lujo para analizar una situación sumamente crítica que ahora mismo no se ve cerca una posible salida. La mayor parte de la gente entiende que solamente si los militares se ponen del lado del pueblo venezolano se logrará hacer que el régimen caiga y que la democracia vuelva a Venezuela. Pero hay otras personas que están negociando. En el día de hoy vimos también la visita, por ejemplo, que lo decíamos en el informe, no sé si lo dijimos, de Lula da Silva al presidente Boric de Chile, que ustedes saben que fue de los primeros, siendo izquierda democrática, en exigir que se mostraran las actas, que el gobierno mostrara las actas que respaldaban la victoria que supuestamente habían obtenido. Hoy estaba de visita Lula. Colombia ha dicho también lo suyo, pero no termina de ser duro con el régimen. Parece que va a seguir del lado del régimen como hasta ahora. Lo mismo ha pasado con México. Entonces, estamos viendo al expresidente de Colombia, Iván Duque, que desde el día 1 ha dicho lo que va a pasar. Incluso hasta el papelito en la servilleta que iban a leer los resultados el domingo a las 12 de la noche en una servilleta. Hasta eso lo dijo con antelación. Y él está diciendo que se está tramando entre Venezuela y los países aliados una narrativa de que han sido corrompidas las actas, que eso se va a certificar por el Tribunal Supremo, que se va a declarar nula las elecciones, se van a declarar nulas, se va a quitar la proclama del presidente y se van a preparar nuevas elecciones para diciembre. Ustedes en Venezuela han podido confirmar que todos los pasos se están llevando hacia Roma. Miren, en este momento hay muchas hipótesis alrededor de todo lo que está sucediendo, pero nosotros como comando, y creo que María Corina y Edmundo han sido bien enfáticos en lo que han dicho, estamos prácticamente avanzando en función de que las actas que ya se presentaron puedan ser avaladas definitivamente tanto por el Consejo Nacional Electoral como la comunidad internacional, que es la que está brindando el apoyo. En este momento, colocar algún escenario distinto, como lo dije al inicio, pues puede ser cualquier hipótesis que pudiera estar manejando el gobierno, porque desde el inicio pues lo están haciendo. Sin embargo, yo creo que con todo el soporte que se tiene a nivel de actas y que ya han sido distribuidas, no solamente a los venezolanos que han podido consultarlo, sino a toda la comunidad internacional y al mundo, yo creo que eso es irrebatible. Como lo dijo María Corina hoy, esto definitivamente no tiene vuelta atrás, esto es hasta el final. Independientemente de que el gobierno tenga control, porque hay que decirlo así, de todos los entes gubernamentales, empezando por el CNE y terminando por el Tribunal Supremo de Justicia. Estas son cosas que ellos van a hacer, pero necesariamente en algún momento van a tener que sacar las actas. Y allí entonces donde va a venir la parte importante es
que un ente que no esté involucrado con ninguna de las partes pueda analizarlo. Pero ustedes todavía esperan que el régimen de Maduro saque esas actas que dan esos resultados avalados ya incluso hasta por el Washington Post, donde da un 67% al presidente reconocido ya por varios países, incluso Edmundo González Urrutia. Pero es que esas son las únicas actas, básicamente, las actas que existen. Cualquier cosa que ellos saquen, ellos tienen que demostrarlo. Y si eso se mantiene, o sea, si ellos insisten en mantener esas cifras, sencillamente lo que están es perpetuándose de una forma autocrática con esos resultados. En este espacio, ya 2 semanas han transcurrido desde el proceso. 8 días. 8, sí. Ya de domingo a domingo. 8 días. Parece días. más, pero Pareciera parece más. más. De Es domingo a que es domingo, intenso. una semana. Pareciera una eternidad. Este espacio que se ha dado de incertidumbre para aquellos que votaron en contra de Maduro y para ellos no sabemos qué, ¿verdad? Porque no sabemos qué están fraguando. ¿A quién le conviene este tiempo que hay entre una cosa y la otra? Mientras se toma acción, mientras se define, mientras se validan o no las actas. ¿A quién le conviene y qué escenario está generando actualmente? Bueno, yo creo que primero, y antes de pasar a ese punto, hay que entender que un sistema electoral, obligatoriamente para que tenga validez, tiene que poder ser auditable. O sea, si tú presentas un resultado con un boletín sin ningún soporte, digamos que la validez de ese resultado no solamente que puede, sino que debe ser cuestionada. O sea, hasta el momento nosotros hemos visto un ente, digamos, comicial, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ha emitido 2 boletines, incluyendo uno último donde prácticamente totalizan todas las actas. Y más allá, o las actas que ellos aparentemente utilizan, y más allá de eso también, ellos mismos, el mismo ente comicial ha sembrado dudas sobre la idoneidad de ese mismo boletín, hablando de hackeo. Lo que han hablado de hackeo son el mismo ente comicial, De hecho, que ha sembrado la duda. Entonces, el mismo domingo 28 a las 12 de la noche, ahí tenemos el video, empieza precisamente hablando de esto, como si todo estuviera tan bien planificado para un fraude. Vamos a escucharlo. Solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos. Bueno, ellos introdujeron la posibilidad de un ciberataque y lo que están diciendo es que TikTok, Instagram, Twitter, bueno, le han declarado la guerra a todas las redes sociales, Elon Musk, todos ellos... Cosa rara, María Cela, porque TikTok es de capital chino y los chinos son sus aliados. Sí. Pero, Él no lo pero sabe. mira, me gustaría preguntarle a Rosario, porque yo creo que sería bueno dejar establecido ahora mismo cuál es la situación política de Maduro y cuál es la situación de María Corina y Edmundo. No te Primero, oímos. Rosario. ¿me pueden sí. escuchar? Sí, te Ahora sí, escuchamos. Ahora te escuchamos. Perfecto. Mire, lo primero es que si se realizaron elecciones normal, transparentes, el Consejo Superior Electoral debió estar en capacidad de mostrar las actas. O sea, algo que no es complicado. Si hubo un fraude ejecutado desde el gobierno, entonces lo han hecho de manera muy chapucera, Sí. porque el gobierno podía perfectamente hacer un fraude mejor hecho. Entonces, el que ellos hayan hablado de un ciberataque o lo que fuera, no les pega realmente. Ahora, doy un paso atrás. ¿Qué sucede? Se hicieron elecciones en Venezuela. Entiendo perfectamente por qué la oposición participó, porque si no participaba, entonces, bueno, pues no participó, no aprovechó la oportunidad y no puede quejarse. Pero realmente no hay un sistema electoral competitivo. Entonces,
cuando tú tienes unas elecciones en un régimen político donde no están dadas las condiciones para una real competitividad electoral, la posibilidad de que de repente todo salga de maravilla es prácticamente inexistente. Entonces, por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, no hay condiciones de una real competitividad porque el régimen en ningún momento ha pensado en salir del juego y debieron haber hecho un proceso electoral menos chapucero para que pudieran legitimarlo mejor ante las fuerzas internacionales y entre los mismos venezolanos o los que crean en esto. Entonces, esa es la situación en Venezuela. ¿Qué espera la gente? ¿Qué esperan muchos? Pero perdón, yo quiero aclarar algo porque no entendí. No sé si dijiste que el fraude es chapucero o que las elecciones fueron chapuceras, porque el proceso electoral fue transparente, diáfano, tranquilo hasta el final. De hecho, así lo reportan los más de 600,000 jóvenes y personas que estuvieron, porque ellos sí prevían lo que podía pasar. Bueno, pero tú te estás refiriendo, María Cela, al día de las elecciones. Pero este proceso empezó inhabilitando a María Corina. Eso no es una competencia. Sí, pero lo que yo quiero entender es si ella se refiere a que esas elecciones no podían ser, porque si las elecciones fueron válidas, no hay por qué repetirlas. No hay por qué repetirlas. No, yo no estoy hablando de repetir elecciones. Yo estoy tratando de plantear el problema. O sea, sí, las elecciones se dieron, la gente fue a votar. Y no me estoy refiriendo a los problemas previos que menciona, por ejemplo, Diana, uno de ellos. Pero no me estoy refiriendo a los problemas previos, que podría, sino que estoy hablando de los resultados. La gente fue a votar, pero no aparecen las actas que emanen del ente, del órgano que organizó las elecciones, del órgano público, que es quien tiene que ofrecer las actas. Porque la oposición puede haberse protegido tomando copias de las actas de alguna manera, pero si el órgano dice que no las tiene, o lo que fuera, si no las presenta, entonces tenemos un problema fundamental de cómo validar las elecciones. Entonces eso es real. O simplemente las cosas se quedan así, el órgano electoral no presenta nada, la oposición se queda con su presentación que el gobierno nunca va a aceptar. El gobierno no va a aceptar las actas, aunque sean verídicas, que tenga la oposición, si su órgano electoral no las está dando. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, es una especie de negociación un tanto ficticia, porque los países que están tratando de mediar y la oposición y demás dicen, bueno, muestren las actas. Pero si el órgano electoral no muestra las actas, no pueden resolver el problema. Y ahí es donde está el tranque. Y eso es solamente una parte de la historia, porque sé que los demás quieren hablar. Pero solo me quería referir ahora a esa parte. Eso está trancado porque el órgano electoral no presenta las actas. Obvio que el juego está trancado, pero las actas están a la vista de todo el mundo las ha visto, las actas originales, con las firmas de todos los partidos, de los testigos de todo el mundo, están ahí, yo las vi, bueno, yo no vi todas las actas porque hay que meterse, pero sí vi la página y la gente puede acceder a ellas. ¿Hasta qué punto? Si el gobierno no las acepta, si el gobierno no las acepta, ni las presenta, tú tienes un actor fundamental con el que tienes que negociar, que no tiene las actas y que no cree en la validez de las actas de la oposición. O sea, yo estoy planteando el problema, yo simplemente estoy planteando el problema logístico que hay. ¿Qué opinan ustedes? Mira, para apoyar esta conversación, vamos a decir algo importante. En Venezuela hay lo que se llama, en términos sociopolíticos, una crisis profunda de legitimidad. Hay una crisis de legitimidad que está cada día deteriorándose de manera rápida, de consecuencias impredecibles. Ese proceso de deslegitimidad del madurismo, del régimen, el régimen ha buscado una decisión, vamos a llamarle lo que se llamarían en el arte de la guerra,
tratar de localizar la lucha al Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Llevar el campo de batalla. Llevar el campo de batalla a un espacio donde te convenga a ti. Claro. Que es control total de las Exacto. instituciones Correcto. venezolanas. Entonces, al llevar el campo de batalla donde le convenga a ellos, buscando ¿qué? No la legitimidad, porque no la van a lograr, sino una solución legal, con todas las comillas del mundo, para tratar de desde ahí fortalecerse y desde ahí tratar primero mantenerse a toda costa, lo cual va a ser difícil, y segundo, en caso de que se deteriore más y no puedan mantenerse, tratar de negociar desde una posición de fuerza. Y a partir de un hecho de facto que sería, digamos, una legitimación del proceso por su propio órgano jurisdiccional. Correctamente. Entonces, desde ahí intentar mantenerse, que ese es el ¿Cuál objetivo. tendría que ser la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué es lo que ellos están buscando? O sea, ellos están buscando que el tribunal diga Le que valide, sí, que claro hubo que un sí. ciberataque, Le valide la hubo un elección. fraude. Y como que dice estas son Iván las Duque. legítimas actas y que ganó Nicolás Maduro. Tú sabes que yo quiero es una agregar- forma de Pero lo buscar más la import- legalidad. Fíjate una cosa, lo más importante aquí es que yo creo que el CNN y el mismo Maduro se esperaban que la oposición iba a presentar todas las actas tan rápido Correcto. y las iba a tener almacenadas. Estamos hablando de 25.000 actas que representan más del 83% que se Correcto. tienen y que son totalmente válidas. Es por eso que precisamente tratan de desviarlo y lo pasan al TSJ, por lo que estás explicando. Pero eso que pasó, ese precedente que pasó, le está generando a ellos muchísimos problemas. Sí. Porque ellos van a tener ahora que sacar unas actas o sacar algo Sí. para compararlo con eso. No, y que esas actas tienen imposible. Y convencer, una seguridad. y convencer no solamente porque el TSJ no, Que sí. convencer a la comunidad internacional y a los venezolanos Correcto. que esos no son sus votos. Ya la ¿Entiendes? comunidad internacional está convencida y así lo ha declarado incluso, bueno, gran parte de ella, los mismos Estados Unidos. Han dado por buena y válida la elección de Edmundo González Urrutia. Entonces, la pregunta es, María Corina Machado dijo algo hoy muy interesante. No dan pie sin puntada. Ese es el Correcto, famoso dicho que se podría aplicar a esto y que sorprendió al régimen de Maduro por lo que se le ha puesto difícil la cosa para hacer el fraude. Y es que ellos dijeron, primer paso de la estrategia era despertar a un pueblo que estaba desesperanzado y unirlo alrededor de los valores del mismo, familia, trabajo, dignidad, verdad y amor. Segundo paso, lograron organizar unas primarias ciudadanas. Correcto. Y donde sacaron Que se a este ganaron. candidato. El tercero, lograr unir todas las fuerzas democráticas de Venezuela alrededor del candidato Edmundo logró González. Y el cuarto, lograr montar una estructura sin que el régimen la detectara para poder frenar todo intento de fraude. Y una ¿No ha estructura- quedado claro eso ante el mundo? El mundo admirado El tema con ante eso- lo que ha el tema logrado con Una eso, Venezuela. María y una estructura que estaba anunciada, porque Sí. los 600K se había anunciado. Sí. Lo que no sabían era todo lo que iba a ser esos 600K. Sí, Todos si hay al- iban a ser nuestros testigos. Si hay en la algo mesa. positivo en todo esto y admirable es que por primera vez la oposición venezolana ha actuado con coherencia estratégica, ha actuado unido, porque hay que reconocerlo, uno de los problemas que tenía la oposición era su incapacidad de unificarse, y tienen un plan. Y ese hashtag hasta el final, que estuvo siempre desde el origen, desde los inicios, decían hasta el final, era parte de ese plan. O sea, esto continúa. Sí, ir preparando continúa. mentalmente Ok, también a pero la vamos a ver población algo. para una pelea, o digamos, dialéctica, ojalá no sea una pelea física, que es lo que todo el mundo Bueno, teme, ya hay que 13 se convierta muertos. en Pero un va- derramamiento de sangre. pero vamos a ver. Pero para una pelea, digamos, por lo menos dialéctica larga, o sea, esto no es algo que se va a definir de un momento a otro, y yo Ok. creo que estaba clara la Diana. oposición de que no era Eso, simplemente ir a ahí es que elecciones. quiero entrar, en los posibles escenarios. Como decía Rosario, el juego está trancado. Ahora mismo el juego está trancado. ¿Cómo se podría destrancar ese juego? ¿Qué es lo Vamos que a- piensan ustedes? ¿Qué peso puede tener, por ejemplo, un Lula en toda esta situación? ¿Hay alguna vía de desembollar esta situación? Esto cuando regresemos de la pausa, porque ustedes recuerdan también que hay precio puesto en la cabeza de Nicolás Maduro por los Estados Unidos. E Iván Duque está hablando de que se debería duplicar o triplicar. Cuando regresemos de la pausa, Crisis Venezuela ENM, a todos los venezolanos y a todos los hermanos de Venezuela que pueden escribir y compartir sus opiniones en esta mesa. Ya regresamos.
Hablando de Venezuela y su crisis, los posibles escenarios fue la pregunta que dejó Diana y que es la intención de esta mesa en el día de hoy. Vamos a empezar a escuchar cómo podría salirse de esta crisis si el gobierno no quiere entregar y tiene a las Fuerzas Armadas consigo. Bueno, vamos entonces a elaborar algo, lo que se llama en negociación los 3 niveles de influencia estratégica. Habría que primero buscar la forma de dividir las Fuerzas Armadas. El generalato, lo llaman así, el generalato en Venezuela está unido. Son 50, 60 generales muy unidos. Pero en un segundo nivel hay grietas, ahí hay posibilidades de grieta. Tratar de influir ahí. Segundo elemento que habría que trabajar a nivel internacional son, digo los generales porque son los que sostienen el régimen. Segundo elemento que había que trabajar para crear escenarios y crear una posible negociación es las fuerzas internacionales que sostienen el régimen de Maduro, que son Rusia, Rusia que es, controla el espacio, las fuerzas aéreas venezolanas, Irán, Irán tiene un que control... Están muy ocupados ahora todos, ¿eh? Sí, por suerte. Irán y China, que es el principal acreedor de Venezuela. En los últimos 10 años le han prestado más de 60.000 millones de dólares. Y Cuba, lo cual es más difícil ya, pero sí Cuba porque maneja todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. Correcto. Digamos, trabajar también esos escenarios internacionales a nivel de Estados Unidos. Y un tercer elemento que podría, que tiene que moverse, que tiene que movilizarse es cómo va a manejarse la oposición. Soy de opinión que María Corina no debe salir de Venezuela, debe quedarse en la clandestinidad. Claro, es la fuerza del pueblo. Es la fuerza, es el ícono, es el símbolo, es la libertadora. Y lo uso con premeditación esa palabra por el libertador Bolívar. Sí. Ella es la libertadora. Y igual Edmundo, que es el símbolo... Sí, que es el símbolo del presidente. El presidente electo. Correcto. Pendiente y que tiene posiciones más moderadas y permite, digamos, una cierta salida negociada que con María Corina no sería posible. Correcto. Porque por eso él era el candidato. Pues sí, eso es muy importante lo que acaba de decir el compañero. Edmundo en todo momento ha hablado de unidad, de reconciliación, de concertación, de diálogo, lo cual es un mensaje directo al régimen. Y un quinto elemento que podíamos establecer es mantener la movilización estratégica del país. Movilización que debe ser profunda e impecablemente pacífica, pero de una visión totalmente pacifista, de modo que no le dé pauta al régimen de que los consideren que están contra la seguridad nacional y todas esas historias. Pero están persiguiendo hasta periodistas en el aeropuerto cuando se van. Cuando se van del país. O sea, nosotros entrevistamos a una periodista hace unos días y la periodista hoy nos mandó a pedir que por favor bajáramos el video que está en YouTube porque tiene miedo, porque están persiguiendo periodistas, están persiguiendo a todo el mundo, los están buscando, Operación Tuntún, los están buscando en sus casas, y los van a sacar y los llevan presos. De hecho, Freddy... ¿cómo se llama? Freddy Delano. Superlano. Se está comentando que puede estar asesinado, que puede haber sido asesinado porque no se ha sabido nada de él desde hace una semana. Hay miles que no se saben de ellos. Y no tienen derecho a abogados, no tienen... Entonces, y María Cela, esto no es nuevo, porque, digamos, el desmonte del aparato político de la oposición ha sido sistemático cada vez que en Venezuela hay elecciones. O sea, cada vez que en Venezuela hay elecciones hay... Desde hace alrededor de 10 años hay presos, hay inhabilitados, hay presos políticos. O sea, todas las veces que en Venezuela ha habido elecciones, esto se ha producido. Se produjo con Leopoldo López, se produjo con Juan. Pero no es lo mismo. Pero lo que te digo es que es una estrategia del régimen. Esta vez tienen... Y quiero que quede claro que no es nuevo. Entonces, el régimen no. Entonces, lo que me preocupa a mí es que en Venezuela se pueda dar un proceso, digamos, de enroque autoritario completo y que se le tumbe el pulso a la fuerza democrática como ya sucedió en el continente americano, en Nicaragua, hace poco. En Nicaragua había una democracia de cierta alternabilidad electoral, donde en un momento incluso Daniel Ortega llegó a salir del poder por elecciones, luego regresa, toma el poder nuevamente, se da un proceso en el cual hay elecciones democráticas,
hay una elección semifraudulenta, digamos, reconocida por algunos, por otros no, la oposición vuelve a participar y cuando la oposición vuelve a participar, que se retira, desaparece la fuerza democrática. Hay un batido autoritario, no se puede comparar. Entonces lo que quisiera es que esté claro que ese es el peor escenario posible, porque estamos viendo escenarios. El peor escenario posible es un enroque autoritario donde este momento histórico sea aprovechado para el régimen para eliminar la disidencia. Entonces a eso es a lo que la oposición y la comunidad internacional tiene que tratar de evitar, porque lo vimos en América Latina hace tan poco como 5 o 6 años cuando se produjo en Nicaragua. Claro, pero fíjate algo, que el rol, el rol protagónico del liderazgo que tiene María Corina hace que el pueblo, o sea, la fuerza del pueblo, los que salieron a votar, esos 7 millones, se mantenga firme. Así es. Eso significa de que ese escenario que tú mencionas pudiese estar, pudiese llegar si María Corina baja la guardia. Correcto. Pero María Corina, se lo voy a decir aquí, María Corina no va a salir de Venezuela. No. María Corina va a estar hasta el final y eso lo ha dicho ella en reiteradas oportunidades. El rol que ellos están jugando como equipo, ella y Edmundo, hacen que ese equipo, valga la redundancia, sea fuerte y eso fortalece a las personas que están. Fíjate que las estrategias y todo lo que se está moviendo alrededor de cada alocución de María Corina, cada concentración, se hace de forma organizada, pacífica y estratégica. Así es. Entonces hay que tener... Pero tengan los en escenarios, tengan en perdóname, cuenta, Diana. Perdón, sí, iba a agregarle que tengan en cuenta que hay una investigación penal contra ella y contra el mundo y que en cualquier momento podrían arrestar. Bueno, pero hace 2 días dijeron que no había, no tenían auto de, ¿cómo se llama? No, porque no lo van a de avisar. Cuando lo vayan a ir a buscar, no lo van a avisar, los van a ir a buscar. Quería retomar uno de los primeros escenarios que planteaban Nelson al principio, que es el rol de las Fuerzas Armadas. E inclusive los primeros 2 días, 3 días, el pueblo estaba muy enfocado en lo que hacían los militares, las Fuerzas Armadas, si se unían o no a la lucha. Entonces planteabas que quizás en un segundo nivel de mando podría darse algún tipo de grieta. Exactamente. Podría. Una grieta. Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Padrino López, para muchos fue como que se cerró el espacio al ver que al contrario, el apoyo total a Maduro y además se unió a la denuncia de un golpe de Estado. ¿Cómo podría aprovecharse esas grietas? ¿Cómo podría interferirse o persuadir a ese segundo nivel de mando para lograr un resultado de apoyo al pueblo? Y ahí retomo la pregunta inicial, el factor tiempo. Aquí, ¿beneficia, se puede todavía lograr un convencimiento a las Fuerzas Armadas o al contrario, el tiempo juega en contra? ¿Cómo incide? Pero debemos decir primero que, para que el amable televidente dominicano entienda lo siguiente, las Fuerzas Armadas de Venezuela están corrompidas Totalmente. hasta el tuétano. Están cooptadas por los petrodólares, incluso dirigen la parte de la distribución de alimentos, o sea, están cooptadas y al servicio del gobierno y del partido de gobierno. O sea, hay que decirlo para que la gente quede clara. Segundo elemento, a nivel de segundos mandos, me faltaría información para decirte, bueno, hay que hacer esto con aquel, habría que hacer un mapa, que eso estoy seguro que, Claro. que los que trabajan internamente con el tema de Venezuela pueden manejarlo. Pero sí te voy a decir algo que me faltó decir anteriormente. Yo quiero matizar el tema de Brasil y sobre todo Colombia y México. México. A ver, en términos de la situación, el hecho de que estos 3 países se hayan unido para intentar influir es positivo para gestionar la crisis. O sea, no necesariamente yo lo veo mal la postura de ellos. Claro, tú estás molesto con lo que hay, claro, y tú López quieres que Obrador todo el mundo lo reconozca. lo declaró ganador al día siguiente, López Obrador, y dijo Sí. que la OEA no tenía, y es verdad que no lo tiene, No, la verdad credibilidad. no tiene ni el prestigio. Y otra cosa, Y que la Venezuela no es parte de la OEA. Y que la oposición no Venezuela podía no es parte de la presentar. OEA, por lo que lo de la OEA es intrascendente. Y que la oposición no tenía pruebas de que había ganado. Exacto, pero esos 3 países pudieran jugar un rol mediador, negociador, importante. O sea, en gestión de crisis como esta, esos 3 países pudieran hacer algo
que influencie en un sentido u en otro. No estoy diciendo que lo van a hacer, estoy diciendo que Exacto. podrían. ¿Tú crees que podrían? Rosa. En el caso de Lula. Lula sí. Brasil Lula podría sí. Lula ser, sí. Brasil Lula sí. podría ser, porque Lula tiene sí. liderazgo regional. Lula Claro. sí tiene la autoridad, es el líder de la izquierda. Exacto. Y salió del poder, vivió una experiencia horrible fuera del poder y logró ganar las elecciones nuevamente. Lula sí podría, quizás Lula. La pregunta es, los otros dos, o sea, ¿qué se puede esperar de que 3 países o 2 países que han estado identificados y han apoyado y jamás lo han declarado dictador a Maduro, jamás han declarado ese gobierno antidemocrático, jamás van ahora a decirle sal del poder? No, Pero sí le pueden decir, ven, negocia. Claro. ¿Por qué que ¿Negocia qué? Vamos a hablar de la negociación. No, lo que pasa es que- ¿Qué negociación tendría Nicolás Maduro? ¿Qué tipo de negociación? Esa es una pregunta interesante. Con todo el gusto. Atrévanse. No, mira, aquí hay varios temas. Si puedo intervenir, no sé si me están Dale, escuchando. Rosario. Por favor, Sí. Chari. Pero miren, esto no es un rompecabezas que yo compré en una cajita y tengo las piezas y las voy poniendo. No. Exacto. Ese tipo de régimen, para caer, como ya mencionaron, tiene que producirse clivajes, rupturas dentro del régimen. Correcto. Es muy difícil que sin que eso ocurra pueda caer un régimen. Porque ustedes hablan de Maduro, no es Maduro. Eso es un Estado que tiene 25 años operando en Venezuela, donde hay una base militar, o sea, tienen un fuerte apoyo y cohesión militar, donde hay empresarios del sistema, del gobierno, que se han enriquecido y Es que un ejercen narcoestado, además. empresario. Entonces, es un Estado fuerte, fuertísimo, en un país altamente rico, que aunque ellos no han podido manejar adecuadamente para generar riqueza suficiente y que su gente se quedara dentro y que la disidencia fuera poca la que se fuera, pero no, se le ha ido la población común también. No pueden decir que solo se fueron los de arriba ricos, sino que se ha ido mucha gente de clase media Todo baja. el mundo. Entonces ha habido un éxodo fuerte venezolano. Es casi Y República Dominicana entera que se ha ido. Somos 10 millones, ellos Sí. 8 millones se han ido. Así es. Entonces ven, el sistema chavista no ha podido dar respuesta a las necesidades de esas mayorías venezolanas y quien ha podido se ha ido. Otros quizás pudieran y se han quedado a echar la lucha adentro. Ahora bien, estamos ante esta situación. Miren, tienen que darse 2 cosas. Una, que se produzcan esas rupturas o clivajes dentro del sistema. ¿Y por qué pueden producirse? Porque no se van a producir de la nada. Solo pueden producirse si se generara una presión ciudadana constante y en aumento. El Estado tiene capacidad de represión y tiene muchísima capacidad de represión, pero una movilización ciudadana Lo que te decía ahorita. constante y fuerte Y que pacífica. sea capaz de enfrentarse a las consecuencias de un Estado que está compacto en este momento y que tiene mucha capacidad de reprimir. Así es. En esa lucha que no es agradable, que No, no es y que- nadie, ninguno de nosotros puede decirle al pueblo venezolano que lo haga, porque tiene que ser el pueblo venezolano que solamente Así. si se siente lo suficientemente desesperado y motivado y organizado y movilizado puede hacerlo. No hay forma, esto no es un ajedrez, ni Brasil, ni México, ni Colombia pueden realmente dentro. sentar un Estado compactado a negociar con una oposición, aunque esa oposición hubiese ganado unas elecciones que ese Estado no está aceptando como una derrota y que ha presentado unos resultados por su cuenta. Entonces es una situación sumamente difícil, Ok. difícil, que Voy a- no la resuelve unas elecciones, que en un momento de crisis aguda otros países puedan ayudar y mediar. Claro que sí. Sí. Pero en este contexto, el Estado venezolano, aunque no tenga una altísima legitimidad,
tiene la suficiente fuerza para mantenerse en el poder. Claro. Y lo único que podría crear clivajes y rupturas es si se mantiene una movilización constante, alta, fuerte, que entonces lleve a un Vamos ahí, Clever. el régimen a decir, no nos conviene seguir con esto. Porque Bueno, generalmente lo que ocurre es que una parte el dice, régimen ya o es los muy militares. costoso, Los militares. ya es muy costoso. El régimen ya no, es muy costoso. Rosario, No, los no. militares, quiere Pero decir. que son parte del régimen. Los militares. No, Porque, todos. vamos a ver, a Maduro lo que le importa es seguir en su torre de marfil. La pregunta es, lo que acaba de Fíjate, decir ella, a mí el personaje Protegido. me preocupa. Claro. A mí el no. personaje ella no me acaba de preocupa. decir, ella acaba de decir algo que yo recuerdo esta mañana cuando María Corina dio esas palabras a todo el pueblo venezolano a través de una grabación. Ella dijo, la lucha es constante, pero no todos los días estaremos en la calle. Correcto. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, Claro. pero cada vez que seamos convocados vamos a ir pacíficamente al lugar de encuentro, todos los venezolanos. ¿Cuál es el plan? Es la quinta pata ahora de las 4 que ella dijo que ya habían agotado hasta llegar a este punto. Me gustaría saber qué es lo que se está planificando, aunque pues seguimos en el marco de la especulación, pero lo que ella acaba de decir es verdad. Puede llegar un momento en que los militares tumben los brazos, no los altos mandos, los que están en la calle. Cuando regresemos de la pausa. Los militares son altos mandos, los militares son altos mandos, los civiles son altos mandos. Es una mezcla cívico, o sea, de dirigentes políticos y dirigentes militares. ¿Y cómo puede Es la una- comunidad? Es un estado populado. O sea, no estamos hablando de un partido político que no se quiere ir del poder y tú le armas unas grandes movilizaciones y le pones un poco de presión internacional y tú rotas el No, partido no. en el poder. De No es eso lo no mismo. es que estamos No es lo hablando. mismo. Estamos hablando de un Estado consolidado con mucho poder. Pero también se puede negociar con los militares, es decir, eso también es parte de lo que decía Duque y a mí me parece muy interesante porque Duque está al pie del cañón todos los días en todos los medios de comunicación y con todos los presidentes de América Latina, expresidentes de América Latina. Y él decía, si la comunidad internacional le ofrece el apoyo a los militares de que las consecuencias en ellos serían distintas a la de sus líderes para que ellos sean una herramienta de entrega y de transición. Eso podría ser, cuando regresemos de la pausa, sus comentarios y las conclusiones de esta mesa. Ya volvemos. Bueno, señores, para concluir esta mesa, aquí estábamos desarrollando otra mesa en la pausa. Sí nos gustaría que se hablara de esto que estábamos diciendo anteriormente. Los militares, todo el mundo tiene la esperanza de que ese quiebre venga desde los militares, que es precisamente quienes protegen. Porque Diosdado Cabello, Maduro y todo, sin militares no son nada. No son nada. María Corina habló de que cuando llame la gente vaya, pero todos los días la gente no puede estar en la calle. Correcto. Y Entonces, ¿cómo se va a lograr? fíjate, mira, sencillamente se están manejando, digamos, la estrategia está dividida en dos. Lo primero es acatar los llamados de María Corina, y como tú bien lo dices, ella lo hace de forma muy oportuna y no de forma seguida, y todo con un propósito. Manera pacífica, ir a un punto, dar una información y se resguarda. La carta o el documento que envió María Corina y Edmundo, ¿verdad?, a los militares y a los policías, básicamente eso lleva dos intenciones. La primera intención es sencillamente decirle a ellos, mira, hay posibilidad de que si ustedes vamos a una transición pacífica, nosotros vamos a darle garantía en función de todo, o sea, tampoco vamos a caer en aceptar, digamos, cosas que sean perversas, pero sí vamos a darle la oportunidad de que ustedes puedan negociar con nosotros. Lo otro está también hacia la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que tomar eso como un mensaje de que de parte del nuevo gobierno
se puede ir a una transición segura y pacífica, y lo que está buscando también es un acompañamiento. Porque vamos a estar claros, o sea, la oposición y la gente de María Corina no tiene armas. La mayoría de los 20, 22, creo que van hoy, fallecidos, han sido muchachos realmente que salen a protestar. Ya son 20, porque yo oía 22. hoy 13. 22, hoy murió un Qué muchacho. Y bárbaro. jovencitos todos. Apaleado y Sí, muchachitos. y realmente salen porque, bueno, mira, tienen su deseo, o sea, son muchachos que han nacido Qué en estos duro. 25 años y definitivamente conocen Venezuela libre. quieren un país distinto. Y los que llevan pues a prisión, que tú no sabes cuándo los vas a volver a ver, esos son casos que también se han venido dando, como tú Son lo crímenes de comentaste. lesa humanidad. Correcto. Entonces, yo creo que es eso. O sea, aquí hay dos cosas. Uno, que María Corina siga firme, y estoy seguro que lo va a hacer, que se maneje de forma estratégica como lo ha hecho hasta ahora, y que la comunidad internacional siga acompañándola, le sigan dando el respaldo, y yo creo que con esto podemos lograrlo. Rosario. Yo les deseo mucha suerte. Es una situación muy complicada. Yo no puedo pedirle al pueblo venezolano nada, no soy venezolana, pero en lo que conozco de regímenes políticos, que tengo bastante tiempo estudiándolos, tendría que producirse por bastante tiempo, de manera bastante contundente, un enfrentamiento con el sistema, con el gobierno, para que las cosas comiencen a removerse. América Latina es muy fragmentada. América Latina nunca ha podido unirse para tomar posiciones contundentes ante ningún país. Y lo hace en base a argumentos de soberanía nacional o lo que fuera. Pero América Latina nunca ha tenido una capacidad de liderarse a sí misma, y por tanto, aunque coyunturalmente intenta hacerlo, al rato pues cada quien vuelve a sus problemas y le deja el problema a cada quien. Entonces, yo creo que coyunturalmente sí hay un interés regional que probablemente no se va a mantener mucho tiempo. El gobierno de Venezuela siempre tiene la opción de mantener la llave abierta para que los inconformes se vayan. Clever. Y si aumenta la represión, entonces motiva más a que los inconformes se vayan. Rosario, es que lo que más temen esos países de América Latina es que haya un nuevo éxodo. Y estamos hablando de países que tienen situaciones económicas muy difíciles. Correcto. Y perder la esperanza es un nuevo éxodo. El mayor incentivo que tienen los países latinoamericanos para involucrarse, y por eso es que se han involucrado. Claro. El mayor incentivo es que Colombia tiene alrededor de 2.5 millones de venezolanos. Chile, Brasil, etc. Perú tiene 1.5 millones alrededor. Brasil tiene, o sea, Chile tiene, o sea, todos los países tienen. Entonces, claro, ellos tienen un incentivo por la presión migratoria, eso es correcto. Ellos tienen que ayudar a la oposición democrática, a las fuerzas democráticas a resolver esta situación. Yo no estoy diciendo que no la ayuden, estoy tratando de describir que es un panorama más complejo. Bien, José, rapidito, 20 segundos. Así mismo, yo estoy de acuerdo con Rosario, no es una simple crisis postelectoral, es un problema, digamos, de una total ausencia de institucionalidad en un país, y solamente se puede llegar a una solución con una movilización ciudadana constante que pueda hacer, digamos, que haya una crisis, ya sea internamente de liderazgo, ya sea económica, que impida mantener las estructuras clientelares que sostienen el apoyo del régimen, o ya sea una crisis, digamos, tan abierta en las calles que el Estado pierda el control. Nelson. Esa es la forma. Muy breve, y que sea pacífica. Es muy importante que esa movilización sea pacífica. No le agrego más. Que no le dé pie. No le pueden dar pie al régimen. Al régimen para torturar, para matar y para tener excusas. Correcto. El régimen va a ser represivo, aunque ha no sido le un den gran pie. ejemplo. Claro. El pueblo venezolano hasta Lo va a hacer ahora como quiera. ha dado ejemplos de civismo y de capacidad de sacrificio. Porque ¿sabes lo que es estar ahí,
ahí desde hace tantos años ya. Habían perdido la esperanza y ahora la recuperaron otra vez. No la vuelvan a perder. Señores, así despedimos este programa y le damos gracias a todos ustedes por haber participado y a ustedes también en casa, que teníamos unos cuantos tweets, pero bueno, no nos dio tiempo. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.